dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Gracias por acompañarnos. Nuestro lente lo enfocamos hoy en México. En medio de la crisis política que se vive en Venezuela, México y Uruguay, así como algunos países de la Unión Europea, han evitado reconocer a Juan Guaidó como presidente y han optado por llamar a las partes a dialogar y realizar elecciones presidenciales para elegir a un nuevo mandatario. Porque tenemos que ser respetuosos de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. El debate, la postura de México, Uruguay y países de la Unión Europea es de neutralidad o de complicidad. Permanecer neutros no le facilita al régimen madurista los atropellos al pueblo venezolano. La postura de Estados Unidos y el Grupo de Lima contribuye a la transición democrática en Venezuela. Ese es el debate del día de hoy, los invitamos a participar. México defiende su postura de no intervencionismo frente a la crisis en Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que respeta el principio de autodeterminación del régimen y aboga por una salida pacífica a la crisis, en la que además se ofreció como mediador. Por otra parte, ha decidido no reconocer a Juan Guaidó como presidente y por el contrario ha reiterado su respaldo a Nicolás Maduro. Sobre Venezuela, nuestra postura pues es la misma, es lo que establece nuestra Constitución. No nos vamos a mover de ahí porque tenemos que ser respetuosos de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. Esto se ha aplicado durante mucho tiempo en la política exterior mexicana, son principios básicos. López Obrador y el canciller mexicano Marcelo Ebrard han afirmado que desean volver a lo que reza la Constitución mexicana desde 1988. México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia. Entonces México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención, y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Los invitamos a responder a los televidentes en las cuentas que aparecen en la pantalla. La pregunta: ¿la política de no intervención del gobierno de López Obrador frente a la crisis venezolana puede convertir a México en cómplice del régimen de Nicolás Maduro? Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomAMLO. Para debatir este tema, saludo a nuestro Centro Internacional de Noticias, a Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia, vicepresidente para América Latina de la Confederación de Industrias de México. En Ciudad de México, a Cecilia Romero, expresidenta del Partido Acción Nacional, el PAN, integrante de la directiva nacional del PAN y ex senadora, así como a Eduardo del Río, ex diplomático mexicano, periodista. Gracias a todos por acompañarnos. Arnulfo, comienzo contigo. ¿De verdad la política de no intervención puede contribuir en un sentido a respaldar al régimen de Nicolás Maduro o, por el contrario, a ser cómplice de las violaciones que en este momento comete el régimen? A ver, bueno, antes que otra cosa, gracias, Yoli, por aquí. Saludos a Cecilia, saludos a Eduardo, ambos un saludo desde acá de Bogotá. Mira, yo quiero partir de establecer claramente que mi postura personal no es absolutamente imparcial en este tema. Yo he sido un defensor abierto de la caída del régimen de Maduro. Me parece, sin duda alguna, y soy cercano, además, amigo de muchos de las personas que hoy son presos políticos, de Juan Requesens, bueno, es decir, soy cercano a la oposición venezolana. Y sin embargo creo que la acción que toma la oposición venezolana, la Asamblea Nacional, es una forma de equilibrar un terreno que estaba desequilibrado.
de ponerse a la altura de un régimen que estaba muy por arriba de una oposición dividida y que no había estado en capacidad de llegar a un punto real de negociación. Pero dicho esto, también puedo reconocer que existe un potencial valor en la postura del gobierno de México. Y creo que, el potencial valor es precisamente el de la mediación. Ajá. Si nosotros tuviéramos una situación en Venezuela en donde hubiera unanimidad internacional en contra del régimen de Maduro y además una voluntad del régimen de Maduro para dejar ese espacio, creo que sería otra la historia. Pero primero, no hay unanimidad, y no hay unanimidad con dos grandes actores en contra, que son Rusia y China, además de muchos otros. Y por el otro lado, tampoco hay una decisión, tampoco hay una voluntad del régimen de Maduro de dejar el poder. Hay ya, por la presión, una decisión de negociar, que eso es diferente. Pero en este caso creo que la posición de México, al estar precisamente en medio de ambos presidentes, si así se puede llamar, es la posibilidad de que hay un mediador, y creo que puede tener algún valor para el proceso. Ahora, toma bastante valor lo que estás diciendo, porque tienes esta postura siendo miembro del PRI, cuando en su momento el presidente Enrique Peña Nieto tenía otra postura, en otro momento diferente de la situación en Venezuela, pero conociendo la situación desde Bogotá, que la relación es bastante diferente Colombia-Venezuela, que viendo la situación desde México. Quiero darle el paso a Cecilia, un gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque en México ni siquiera han recibido bien al presidente, en ese entonces, Nicolás Maduro, durante la toma de protesta de López Obrador. Gracias, muchas gracias. Bueno, un saludo a Arnulfo y a Eduardo, y por supuesto a todos los que nos ven y nos escuchan. Y sí quisiera decir que primero, en la Constitución mexicana, el artículo 89, fracción 10, como todos sabemos, sí marca los principios de política exterior del gobierno mexicano, y esos son respetados y deben seguir siendo respetados. El tema tiene que ver con la interpretación que históricamente tiene que dársele a estos principios de política exterior. Y para eso debemos revisar con mucho cuidado cómo está la situación en Venezuela. En Venezuela, punto número 1, hubo una elección ganada abrumadoramente por la oposición en el 2015. La oposición venezolana unida logró la mayoría en la Asamblea Nacional. Hay muchos elementos que habría que hablar al respecto, pero finalmente el pasado año, en el mes de mayo, se llevó a cabo una elección que es a todas luces fraudulenta, en la cual Nicolás Maduro se autoproclama como presidente electo para un nuevo mandato en Venezuela, cosa que no es reconocida por la mayoría de los venezolanos. La toma de posesión, por lo tanto, de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, marca el momento en que este presidente no fue legítimamente electo y por lo tanto no hay presidente legítimo en Venezuela. A partir de ahí, entonces, debe entrar a funcionar la Constitución venezolana, que en su artículo 233 marca claramente que no habiendo presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, legítimamente electo en 2015, pasa a ser un presidente encargado para llevar a cabo nuevas elecciones. Me parece que ese es el fondo del asunto. No hay dos presidentes en Venezuela. Hay un presidente interino encargado de llevar a cabo un nuevo proceso electoral en Venezuela. Por lo tanto, esta situación de mediación entre uno y otro que el gobierno de México está impulsando, realmente no tiene un sustento legal. Y si a esto añadimos que la autodeterminación de los pueblos es un elemento importante de los principios de política exterior de México, estamos viendo al pueblo de Venezuela que no solamente, por supuesto, no hay unanimidades, pero no solamente ha tenido una repercusión internacional, lo que está pidiendo la sociedad venezolana y lo que el presidente de la Asamblea Nacional también está pidiendo. Cecilia, pero ¿el presidente López Obrador se equivoca al respaldar a Nicolás Maduro y no reconocer a Juan Guaidó? El presidente López Obrador se equivoca, lo digo con todo el respeto que merece, por supuesto, el presidente de mi país, pero la determinación que se está tomando de no reconocer a Juan Guaidó
y seguir creyendo o impulsando a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ese respaldo que se le está dando a alguien que ilegítimamente tomó posesión del gobierno de Venezuela para un siguiente mandato el 10 de enero, no es más el presidente de Venezuela. La mediación, la intermediación, ha tenido ya muchos capítulos. México ha sido actor en esta posibilidad de intermediación. El Grupo de Lima, del que México forma parte, en muchas ocasiones hizo un esfuerzo para que hubiera diálogo y negociación. Cuando todo esto ha fracasado, el tiempo es de exigencia del cumplimiento de la Constitución venezolana en respeto precisamente a la autodeterminación de los pueblos, que ha sido evidente en todos estos procesos y sobre todo a partir del 23 de enero. Claro, pero Arnulfo, si López Obrador reconoce a Maduro, de alguna manera pierde esa capacidad de mediar entre las partes. Ese es mi punto. A ver, yo creo que, y retomando un poco la pregunta que hiciste al final, yo quiero dejar claro que yo no represento al gobierno de López Obrador. Sí, claro. No solo no represento al gobierno de López Obrador, yo estuve trabajando en contra de que López Obrador llegara a la presidencia. Pero no, eso, y en tu momento y no en mi estaban momento, hoy de... ya no estoy trabajando como funcionario de partido y nada que tenga que ver, pero sí quiero dejar eso claro. Yo no es que defienda al gobierno de López Obrador y por supuesto que me parece que las acciones de la oposición venezolana son adecuadas para equilibrar el terreno de la negociación. Lo que sí retomo son dos cosas. Primero, México no ha dejado el Grupo de Lima, lo cual es efectivamente, no se ha pronunciado en el mismo sentido de los otros países del Grupo de Lima. Es importante, porque es el único que no sigue esa línea que sí tiene el resto de los países. Y Cecilia lo acaba de decir. No funcionaron las estrategias del Grupo de Lima para llevar a Maduro a negociar. Creo que la posibilidad que ofrece esta especie de imparcialidad, entre comillas, de México, y que le genera a Nicolás Maduro, por lo menos, la posibilidad de tener un interlocutor o un mediador en el que él medianamente confíe para llevar adelante lo que será, necesariamente tendrá que ser una negociación para generar nuevas elecciones. Sí. Ahora, la interpretación que hay hoy de la Constitución que hace que Juan Guaidó sea pues este presidente interino, también es una interpretación que se está retando en los tribunales venezolanos. O sea, hay un reconocimiento internacional, pero Maduro, que yo, igual que muchos miles de millones de personas, quiere que deje el poder y quiere que salga en el Realpolitik, siendo absolutamente prácticos, ¿no? y siendo absolutamente realistas, esa salida de Maduro va a requerir un proceso de negociación. Y hoy, si todos los países se declaran en contra de Maduro, difícilmente habría quien quedara para generar ese proceso de negociación. Creo que México y Uruguay hoy están en esa posición y creo que sería incluso hasta poco práctico llevar a un terreno en el que ellos la cambiaron. Claro, pero son tonalidades diferentes, porque es México, Uruguay y algunos países de Europa que están diciendo vamos a mediar. Ese es un punto. Otro es desconocemos a Maduro, otro es desconocemos a Maduro y Juan Guaidó es el presidente y ese es el tema. Si tienen que convocarse a elecciones o de facto respaldar la comunidad internacional a Juan Guaidó. Quiero darle paso a Eduardo del Río, exdiplomático mexicano. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Qué tal, Joely? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todo el auditorio de NTN 24, a mis compañeros Cecilia, Arnulfo, gran amigo de hace muchos años. México ha tenido obviamente una posición diferente, discordante, que ha sido objeto de críticas más a nivel interno que a nivel externo. México, en un principio, y así lo hemos visto en los primeros comunicados de prensa, en las posiciones públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una posición clásica, una posición muy
conservadora, apegada a los principios de la Constitución mexicana, del artículo 89, como comentaba muy puntualmente Cecilia hace un momento, regida por una serie de principios que han sido objeto de interpretación múltiple a lo largo de los años. México ha tenido posiciones muy diferentes ante situaciones a nivel internacional a lo largo de su historia, desde la guerra civil en España, el conflicto, el golpe de Estado en Chile en la década de los 70, en los años 80 el conflicto en El Salvador, en donde México fue un artífice de los acuerdos de paz. Y así México se ha ido adecuando su política exterior a la coyuntura interna e internacional, y en este caso regional. México hoy en lo público se contrae, se apega a sus principios constitucionales y dice: nosotros no vamos a intervenir. No es el caso. El canciller Ebrard, en una jugada para mi gusto bastante hábil, ha formado un grupo público con Uruguay, quizá con otros países europeos, El Salvador, se habla de Noruega, de un grupo de países que en lo público no han condenado al régimen de Caracas, y esto les permite tener cierta interlocución con ellos, y han aprendido que a lo largo de la historia este tipo de regímenes, mientras más son condenados, pues más a lo interior se les da legitimidad. Cuba es el claro ejemplo. Cuba, que a lo largo de los años 50, cuando estaba la revolución, y hasta la fecha, son países que se han victimizado por las posiciones críticas internacionales, y esto no ha llevado nada, o ha hecho muy lentos los procesos de apertura y democratización, y esperemos que este no sea el caso en Venezuela, y que posiciones como las de México hoy, que son muy criticadas a nivel interno, pues ojalá se multiplicaran para que hubiera posibilidades de diálogo. Aquí el problema es que si el diálogo no funciona, y si el diálogo, como en un primer momento el presidente de la Asamblea rechazó cualquier oferta, pues esto va a complicar la cosa, pero al momento México tiene una posición firme en lo interno, apegada a sus principios constitucionales, y en lo externo, pues un tema de mediación que es bastante interesante y que habrá que darle seguimiento. Arnulfo, hay muchas críticas al interior de México, pero también a nivel internacional. Y algunos lo han llevado al punto de si Andrés Manuel está apoyando a Maduro porque tiene la misma línea ideológica, tal vez, que Cuba, que algunos países que hoy por hoy se califican como dictaduras, o si más bien es en este afán de lograr esta mediación y no convertirlo en víctima. A ver, Pero, yo quisiera decir algo. Difícilmente se podría decir que López Obrador tiene una posición única sobre el tema de Maduro. Yo creo que el presidente López Obrador es un agente al que le incomoda el tema internacional. Es un agente al que la política exterior no le interesa mucho. Él es un político muy hábil a lo interno y tiene cosas buenas, cosas malas, pero a lo interno. A lo internacional, él lo ha dejado en manos del canciller, de una persona que es mucho más moderada, que es un político más moderno, que es una gente mucho más pragmática, y que hoy yo creo que México, repito, si bien en lo interno ha sido muy criticado, tal vez en lo internacional también, México hoy ofrece una salida o una mesa diferente junto con Uruguay, y podría hacerlo con otros países europeos que no han condenado al régimen de Caracas, y que esto les ha permitido tener una interlocución. Un detalle, el detalle de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el 1 de enero, cuando llegó Maduro y se generó toda esta polémica a nivel nacional. Sí. Fue una jugada bastante interesante. Si ustedes recuerdan, Maduro llegó al país, no asistió a la toma de posesión, al acto protocolario en la Cámara de Diputados, en el Palacio de San Lázaro, para poderle dejar el espacio a la delegación norteamericana, no contaminarse, no afectar la ceremonia, ir únicamente al evento público en el Palacio Nacional, y de esta forma pues no generar más polémica de la que ya había. Esto fue producto de una negociación política, de un diálogo que fue abriendo estos espacios de diálogo con Caracas. Cecilia, en un momento voy contigo, pero vamos, Arnulfo. A ver, yo voy
Yo no he hablado con el presidente López Obrador, claramente, no he hablado sobre el tema con el canciller, claramente, pero lo que sí puedo, a lo que yo me puedo, a lo que me puedo referir es a lo que yo he visto. Y lo que yo he visto son dos temas muy concretos. Uno lo mencionaba ya Eduardo, y lo entiendo en sentido contrario. Es decir, a la toma de posesión del presidente López Obrador fue Maduro y se cuidaron todos estos detalles que ya narró Eduardo. A la toma de posesión de Maduro fue el encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela. Es decir, el gobierno de México no mandó ni siquiera a un embajador. Eso, si en política la forma es fondo, en diplomacia todavía más. Y el segundo tema, yo no he escuchado, por lo menos, o corríjanme, pero yo no he escuchado abiertamente decir al presidente López Obrador o al canciller Ebrard que ellos respaldan el régimen de Caracas. Lo que he escuchado decir es que siguen reconociendo, y eso fue una vez, que ellos reconocían como presidente constitucional a Nicolás Maduro, sí, y que llamaban a al diálogo. Y repito, no estoy defendiendo al gobierno. Me parece, sin embargo, una postura sumamente interesante, sumamente constructiva a nivel internacional, cuando lo que hoy sobra son países diciendo que se vaya Maduro y que entre Guaidó, pero faltan países diciendo cuál va a ser el mecanismo que va a darse para que eso suceda, que es el diálogo, o tendría que ser el diálogo, y ahí es donde México hoy, sí, con un riesgo, pero de manera puntual puede jugar ese papel. Sí, pero ese silencio los puede también convertir en cómplices. Claro, es riesgoso, pero es una apuesta. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso voy a platicar con Cecilia Romero de esta postura que tiene el gobierno de López Obrador frente al tema. La pregunta es, ¿la política de no intervención del gobierno de López Obrador frente a la crisis venezolana puede convertir a México en cómplice del régimen de Nicolás Maduro? Esa es la pregunta. Pueden participar con el hashtag ZoomAMLO. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir con nosotros en Zoom a la noticia. Seguimos con el debate. Cecilia, vamos contigo. Gracias. Bueno, yo en todo esto que muy interesante están hablando Arnulfo y Eduardo, yo quisiera poner el foco en una cosa. ¿Cuál es el objetivo o cuál sería el objetivo en todo caso de un diálogo o de este diálogo o de esta mediación que está proponiendo, ofreciendo ciertamente el gobierno de México? Yo creo que el gobierno ecuatoriano, uruguayo e incluso algunos otros no han sido tan fuertes en esta propuesta que hace México. Aquí necesitamos primero reconocer que el objetivo debe ser restaurar la vía democrática en Venezuela. Pero para que esto suceda tenemos que entender que en Venezuela no hay una vida democrática, no hay un gobierno legítimo. Ese es el fondo, vuelvo a insistir, del asunto. Y no lo hay. Se mencionaba hace un momento el tema del tribunal, o podemos hablar de la Asamblea Constituyente, o de las elecciones en que Maduro fue solo a las elecciones porque no dio ninguna posibilidad de una participación democrática a la oposición. Ese tipo de cuestiones, por no hablar, y ahorita lo abordaré, de los derechos humanos, que es el objetivo final de todo esto que tenemos que estar tratando. Es decir, tiene que restaurarse la vida democrática en Venezuela para que los derechos humanos de los venezolanos sean respetados. Ahora mismo se está hablando de la cadena humanitaria para que lleguen medicinas, insumos, alimentos a Venezuela. Hoy mismo se está hablando de la necesidad urgente que haya una ley de amnistía, una serie de cosas que están pasando en Venezuela que el resto de los países del mundo debemos entender. Si hay un reconocimiento por parte de Nicolás Maduro de que lo que debe hacerse es reinstalar la democracia en el país y por lo tanto tiene que haber, por supuesto, una salida pacífica de Nicolás Maduro del gobierno para que Juan Guaidó, en su calidad de presidente encargado, convoque a las elecciones y estas se lleven a cabo a la brevedad,
entonces puede haber y debe haber y será necesario y conveniente que haya un diálogo. Pero finalmente el tema de los derechos humanos de los venezolanos que están siendo vulnerados desde hace ya mucho tiempo es lo que debe estar en el objetivo final de toda plática y de toda negociación. No podemos hablar de que hay dos presidentes, no podemos hablar de que hay dos posiciones. Debemos hablar de que hay una democracia rota en Venezuela, vulnerada, que los derechos humanos no están siendo respetados y que quien hoy se autoproclama como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe irse del gobierno para que se proceda a una elección. Ese es el fondo del asunto, un reconocimiento por parte de Nicolás Maduro y quienes todavía lo apoyan, de que hay que buscar la salida pacífica a esto a través de lo que legalmente corresponde hacer hoy en día en Venezuela. Entonces vale la pena un diálogo, pero no de otra manera, no poniendo las cuestiones como si no hubiera pasado nada en Venezuela durante esta época en que hemos llegado a una situación de insostenible para la mayor parte de la población venezolana. Claro. Eduardo, una pregunta. En tu opinión, ¿el camino es convocar a elecciones o como puso el ultimátum la Unión Europea para el próximo fin de semana? ¿O se convocan a elecciones o se reconoce a Juan Guaidó? Yo creo que los ultimátums no han tenido los resultados deseados en la crisis de Venezuela. Yo creo que mientras más agresiva ha sido la postura a nivel internacional, han generado pues esta situación que hoy es insostenible, y coincido plenamente con Cecilia en el tema de los derechos humanos, en la cuestión de la crisis económica, de la crisis que podríamos decir humanitaria, en la violación constante de las garantías individuales. Vimos hoy el caso de estos dos colegas periodistas, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de TVN chilena, que fueron detenidos y posteriormente serán expulsados vía Panamá para llegar a Chile. La situación es gravísima y yo creo que más allá de ultimátums y más allá de estar generando una confrontación internacional, la salida debe ser producto de un consenso que es muy difícil de alcanzar dado la polarización interna que hay en Venezuela, primeramente pues por la rigidez del régimen de Maduro y la desorganización de la oposición y el surgimiento hoy de un presidente pues que se dice legítimo, que difícilmente va a tener las herramientas para poder organizar él solo un proceso de cambio al interior. Yo sigo apostando a que muchos países más de la región y de otros continentes se sumen a un esfuerzo para generar mesas de diálogo en donde participen actores, mediadores, organismos internacionales, organizaciones multilaterales, para encontrar una salida. La situación no puede seguir así, coincido plenamente con todos ustedes. Sí, quería hacer hincapié en un punto. No he escuchado a alguno de los tres que diga sí, hay que reconocer a Juan Guaidó como ha pedido Estados Unidos, como lo han hecho el resto de los países del Grupo de Lima. Enfrente tenemos la posición encontrada de Rusia, de Turquía, de China, diciendo no vamos a hacerle la segunda a Estados Unidos, porque al final también es un tema geopolítico la posición que ocupa Venezuela en el plano económico. Pero a tu opinión, Arnulfo, ¿se tiene que reconocer a Juan Guaidó o como dice la ONU y como dice Eduardo, no hay que poner ultimátums, hay que llevar las cosas a una elección, a pesar de que le puedes dar tiempo y oxígeno a Nicolás Maduro en el poder? A ver, yo creo que reconocimiento de la presidencia interina de Guaidó no falta. Eso es lo que nos ha llevado precisamente hoy a una posición en la que auténticamente, por primera vez en muchos años, en un par de décadas, la oposición venezolana está en capacidad de retar realmente al régimen castrochavista. Entonces, de Nicolás Maduro. Creo que hay demasiado énfasis en el tema Maduro. Maduro lo que representa, y todos lo sabemos, no es otra cosa que la fachada de una serie de grupos de poder que tienen poder, de factores reales de poder dentro de Venezuela, que hoy por hoy ahí siguen y que tienen
una capacidad también de movilización que quizá en estos días se ha visto igualada por la de la oposición. Sí. Y en ese sentido, gente como Diosdado Cabello, gente como las Fuerzas Armadas y espacios reales territoriales que hoy tiene el chavismo venezolano, no es una transición que vaya a ser sencilla simplemente con darle reconocimiento a Guaidó o retirárselo a Maduro. Ese proceso en donde se va a tener que mediar entre factores reales de poder hacia adentro de Venezuela, y repito, nadie más interesado en que Maduro se vaya, porque yo he vivido cercanamente con Antonio Ledesma, con Juan Requesens, con Williams Dávila, este proceso. Y nadie está más interesado en que se vaya. Pero a mí me interesa también entender cómo se va a mediar entre esos factores de poder que hoy no son claros y de los cuales Maduro solo representa la fachada o una buena parte de la fachada. Y ahí creo que es donde, si bien a Guaidó hoy no le falta reconocimiento, sí es también real que tenemos que generar como comunidad internacional el espacio de diálogo y las estructuras institucionales multinacionales que van a permitir ese diálogo entre factores de poder. Ese es mi punto. Yo no quiero a Maduro, pero sí me gustaría ver una transición negociada en Venezuela. El Papa Francisco se ha mostrado muy preocupado por los últimos acontecimientos después de que al menos 30 personas murieran la semana pasada durante las manifestaciones opositoras contra la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Mientras volaba de regreso a Roma después de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, dijo estar dispuesto a mediar justamente para encontrar una solución negociada a pesar de los frustrados intentos del diálogo en el pasado. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien. Una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Cecilia, voy contigo. Por supuesto que a todos nos asusta el derramamiento de sangre, pero parece que a Maduro no le asusta mucho. Hoy mismo, hace rato, acaba de echarse una perorata adicional a todas las que se echa todos los días, diciendo que Estados Unidos sería el causante de la pérdida de sangre y que sus manos estarían llenas de sangre si algo sucede en Venezuela. Bueno, ¿qué no dice él ser el presidente de Venezuela? ¿Qué no sería él, desde su autoidea, el responsable de que las cosas fueran pacíficas en su país? Entonces, hay una serie de contradicciones internas. La insistencia que yo hago, y sí digo desde aquí, que si el gobierno mexicano no actúa como está actuando la mayoría de los países del continente e inclusive del mundo, sí estaría acercándose a ser cómplice de Maduro. ¿Reconociendo a Juan Guaidó, Cecilia? No, es que lo que tiene que hacer es reconocerse que deben llevarse a cabo elecciones en Venezuela. El no reconocer a Juan Guaidó tiene que ver con el estar retrasando la posibilidad de que las cosas se aceleren, porque las elecciones no las puede organizar Maduro. ¿Por qué no las puede organizar Maduro? Porque se organizó sus propias elecciones hace un año, porque tiene a su tribunal y tiene a sus jueces y tiene a sus magistrados y tiene a sus soldados y no puede organizar el gobierno de Venezuela unas elecciones. Tiene que haber un reconocimiento por parte de Maduro de que él no es ya el presidente legítimo de Venezuela. Y para eso deben actuar los países de la área, los países vecinos, para que él entienda que no es el presidente más y que a partir de eso tendrá que verse cómo se lleva a cabo la transición para que la Asamblea Nacional y su presidente organicen las elecciones. Si no, no se puede destrabar el tema. De ahí la responsabilidad de los países que forman parte de la comunidad internacional para que sí se obligue a Nicolás Maduro a reconocer que no es más el presidente legítimo de Venezuela. De ahí procede esta posición de parte de muchos mexicanos, el Partido de Acción Nacional al que yo pertenezco y como a la oposición más importante del país, de que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino, presidente encargado en Venezuela. Porque si no, nuestro país sí se está haciendo cómplice de Maduro a través de mantenerlo
con la idea de que sigue siendo presidente en Venezuela cuando ya no lo es. De hecho, el gobierno de Rusia ha pedido a la oposición de Venezuela abandonar cualquier condición previa y dar inicio a los diálogos con Nicolás Maduro. El llamado fue hecho por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien aseguró que su país está dispuesto a crear las condiciones para poder llevar a cabo las conversaciones. El alto funcionario del Kremlin también afirmó que cualquier mediación internacional en dichas negociaciones debería ser imparcial e involucrar a un amplio espectro de países. Queremos sinceramente crear las condiciones para entablar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Hablamos con ello con nuestros socios venezolanos, con la República Popular China, con las naciones de la región latinoamericana, con los europeos. Naturalmente, toda iniciativa de mediación debe ser imparcial. Cualquiera que sea el formato que adopten estas iniciativas no debe ser desequilibrado, sino que por el contrario debe representar a un amplio círculo de actores internacionales que influyen en el gobierno y la oposición. Hay una intención de dinamitar el diálogo, Arnulfo, porque vemos estas posiciones encontradas de Estados Unidos como presionando el reloj de no dejar más tiempo a Nicolás Maduro para evitar mayor confrontación, y también vemos a Rusia dando este tipo de opiniones. A ver, yo creo que es ahí donde está el quid del asunto. O sea, es decir, no hay una unanimidad sobre cuál debe ser el proceso que se debe seguir. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cecilia y creo que cualquier tipo de acción debe estar encaminada a generar las condiciones para unas elecciones, para un proceso electoral que no sea organizado por el gobierno actual, si es que el madurismo, o lo que sea Maduro ahora, porque no existe ni la capacidad ni las condiciones. Pero tampoco creo que la Asamblea Nacional o el presidente interino, Guaidó, o también como se le quiera llamar, esté hoy en capacidad frente a los factores reales de poder dentro de Venezuela para organizar esas elecciones. ¿Eso no es injerencia? Por eso creo que debe haber, yo creo que no es injerencia cuando se hace a solicitud de las partes. Entonces, si existe esta voluntad de ambas partes de poder generar un proceso de diálogo internacional en donde las elecciones puedan ser supervisadas, acompañadas por la ONU o por un grupo de países, creo que ese sería el estado hacia el que tendríamos que transitar. Para que eso suceda, los factores de poder hoy maduristas tienen que sentirse que existen interlocutores y mediadores que van a ser imparciales frente a su posición. Esa es lo que yo creo. Eduardo, vamos contigo. Mira, yo creo que hoy en Venezuela hay dos grandes actores y los ha habido en los últimos años. Primero es el régimen de Maduro con lo radical que se conoce, y está la oposición dividida, la oposición que ha tenido papeles distintos a lo largo de los últimos años. Yo creo que hoy la oposición venezolana está frente a una gran responsabilidad histórica. Yo creo que deben de generar las condiciones de diálogo para que se puedan sentar a la mesa los distintos actores de la oposición y buscar alternativas de mediación internacional. Existen al menos 3 actores que han expresado su voluntad. Lavrov, como lo acabamos de ver en las imágenes, en esa declaración en donde hace un llamado a la oposición para poderse sentar a la mesa de diálogo. Está el Vaticano con la expresión del Papa, cuando lo vimos ahora en Panamá y de regreso a Roma, y está la dupla México-Uruguay con algunos otros países que pudieran sumarse como El Salvador o la propia Noruega. Es decir, la oposición hoy tiene la posibilidad de encontrar interlocutores en lo internacional para generar las condiciones de un acercamiento con el régimen de Maduro. Si hoy el régimen de Maduro ha dado una señal mínima de voluntad de sentarse a la mesa, que se aproveche. Si no, lo que le espera a Venezuela en las próximas semanas puede ser catastrófico. Si hemos visto ya una emergencia, podrá ser peor en los próximos días. Los invitamos a participar en el debate a través de las cuentas de Twitter. La pregunta: ¿la política de no intervención del gobierno de López Obrador frente a la crisis venezolana puede convertir a México en cómplice del régimen de Nicolás Maduro? Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomAMLO. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia.
Gracias por seguir con nosotros en Suma la Noticia. Los invitamos a que participen a través de las cuentas de Twitter en este debate. La pregunta: ¿la política de no intervención del gobierno de López Obrador frente a la crisis venezolana puede convertir a México en cómplice del régimen de Nicolás Maduro? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumAMLO. Gabriel opina: López Obrador, con su silencio, ha decidido ponerse de parte de los tiranos y los violadores de derechos humanos. Jimena opina: México tiene una posición respetable que puede ser muy útil para lograr una verdadera negociación. Natalie opina: el gobierno de López Obrador ha optado por la solidaridad automática y parece que no le preocupa la crisis en Venezuela. Quiero regresar al debate con el tema de la doctrina Estrada, que básicamente dice que está en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo. Cecilia, ¿bajo esa premisa es como está actuando el gobierno de López Obrador o es por una ideología con Maduro y con todo ese grupo de izquierdas de América Latina? Mira, este es un tema importante para la política interior en México, por supuesto, y también para el papel que México ha jugado tradicionalmente en la región latinoamericana, sobre todo. Ciertamente la doctrina Estrada es una doctrina del siglo pasado, que es respetable, pero debe ser analizada a la luz del siglo XXI. No podemos amurallarnos en una doctrina Estrada que debe verse, insisto, en este siglo, en este año, en este contexto histórico, para evitar tener posiciones de solidaridad con los países hermanos. Yo más bien veo precisamente lo que tú decías aquí, una posición ideologizante del gobierno de México, que además no reconoce que al interior del país hay muchísimas voces que hemos hablado con toda claridad respecto de esto. No todos los mexicanos, ni mucho menos, estamos apoyando esta posición de nuestro gobierno. Los venezolanos saben y deben saberlo, y se los mando decir desde acá, que muchos mexicanos estamos con ellos. Para entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer varias cosas. Uno, no es lo mejor, pero ciertamente los venezolanos, por supuesto, ni Maduro ni sus huestes, pero tampoco la oposición, como bien lo ha dicho Arnulfo hace unos momentos, sola, por sus propias fuerzas, puede sacar esto adelante. Enseguida viene entonces el reconocimiento de la responsabilidad que la comunidad internacional tiene en ese sentido. Y claro, las mesas, la búsqueda de diálogo, de consensos, debe llevarse a cabo, pero a partir del reconocimiento de Maduro de cuál es la situación. Debe irse. Hay que entender también que Maduro no va a desaparecer del mapa. Tenemos que asimilar esta realidad y entonces, una vez reconocido por él, presionado por la comunidad internacional respecto de la violación de derechos humanos prevaleciente en Venezuela, tendrá que buscarse la forma de una salida de Maduro y una organización de elecciones en este país hermano nuestro. Vamos con los comentarios finales. Hace un momento en Twitter uno de los participantes decía que López Obrador está respaldando a los tiranos, otros dicen que a los dictadores. ¿Coincides, Eduardo, o es bajo esta premisa de la doctrina? Mira, lo que tiene que ver con la doctrina Estrada fue dictada por Genaro Estrada en la década de los 30, en la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, y tenía que ver con el reconocimiento de los países. Es decir, México no conoce, ni reconoce, ni desconoce a los gobiernos. Simplemente se abre o no las embajadas y establece relaciones diplomáticas con ellos. Esta doctrina pues, ha sido confundida a lo largo de las décadas. Yo me iría más bien por el principio de la no intervención que está en el artículo 89 de la Constitución. La doctrina como tal no es un principio de la Constitución. Y es ese principio de la Constitución, el de la no intervención, el que ha sido objeto de muchas interpretaciones, y creo que ahí es donde nos confundimos un poco. Pero esto es a nivel interno. Yo sigo insistiendo en la necesidad de una mesa de diálogo, de esfuerzos con la oposición, de que la oposición tenga un poco más de apertura, de que acepte las ofertas de diálogo de algunos otros gobiernos. Hemos visto ya el fracaso de grupos como el Grupo de Lima, que con esta resolución y con esta posición de hace algunos meses, algunas semanas, pues cerró ya toda la puerta para cualquier mediación.
Hay muchos que insisten en el parecido que tiene López Obrador, en el parecido ideológico y en el proceder, por ejemplo, con Chávez, con Maduro, con Correa, con los Kirchner en Argentina, con Lula. ¿Es por eso, por esa doctrina ideológica que tienen esa similitud? Mira, Yoli, yo quisiera volver un poco al comentario inicial o al comentario que Eduardo hizo al inicio. Y que es que este tema, para un presidente cuya agenda es fundamentalmente interna, es un tema sumamente incómodo. Es decir, yo creo que la situación ideal para el presidente López Obrador sería que el tema Venezuela no existiera. Pero dado el peso específico que tiene México en el concierto, no solo internacional, sino regional, se espera que México tenga una postura y es de ahí que viene esta interpretación. Ya. Claro, se podría interpretar como que hay temas ideológicos, como una serie de cuestiones, pero creo que a final de cuentas es un tema que va más por la búsqueda de una salida pragmática que no dañe el ambiente interno o la agenda, más que el ambiente, la agenda interna que trae el presidente y poder pronunciarse. Yo simplemente concluyo diciendo, a mí lo que me gustaría ver en lo personal sería un México cómplice, pero de un proceso de transición en Venezuela, una Venezuela sin Maduro, sin los abusos de Maduro, sin los excesos de Maduro, sin la corrupción de Maduro, pero acompañando de manera categórica, enérgica y solidaria a un proceso que seguramente estaría encabezado y liderado por la oposición. Cecilia, concluyo contigo. Sí, coincido plenamente con Arnulfo. Ahora en Venezuela hay hambre, hay pobreza, hay corrupción, hay inflación, hay falta de futuro para los venezolanos. Y eso es lo que debe mover a la comunidad internacional. Yo, por eso, no coincido con la posición que ha tomado mi gobierno, el gobierno de México, respecto a Venezuela, porque los derechos humanos están por encima de filias, de fobias, de posiciones ideológicas, de posiciones partidistas. Tenemos que ver como México que Venezuela requiere un consenso internacional en torno a la urgente obligación que se tiene de una transición, de una vuelta a la democracia por parte de los venezolanos, y en ese sentido, si México no avanza para presionar a Maduro a reconocer que no es más el presidente, sí estaría convirtiéndose en cómplice de esto que tiene todos los visos de dictadura en contra de los derechos humanos de los venezolanos. En ese sentido, el diálogo, una vez que hay un reconocimiento de que las cosas deben cambiar en Venezuela. Los invitamos a que participen en el debate a través de Twitter. La pregunta: ¿la política de no intervención del gobierno de López Obrador frente a la crisis venezolana puede convertir a México en cómplice del régimen de Nicolás Maduro? Pueden participar con el hashtag #ZoomAMLO. Daniela opina: México ha asumido una posición que no ayuda a resolver la crisis de Venezuela. Los diálogos solo le dan oxígeno al régimen. Elena opina: López Obrador lo que está buscando es que se resuelva la crisis en Venezuela por la vía pacífica, porque de lo contrario sería apoyar la violencia. Juan José opina: el presidente Peña Nieto venía ejerciendo presión para aislar a Maduro y AMLO ha echado todo esto para atrás, convirtiéndose en cómplice de la dictadura. Vamos a una pausa y volvemos con más. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Les agradezco su participación y también les agradezco a Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia, Cecilia Romero, expresidenta del Partido Acción Nacional, y Eduardo del Río, ex diplomático mexicano, por participar en este debate. Hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos la próxima emisión con más temas de debate. Pásenla muy bien.